toda la falta de... desarrollo de proyectos de infraestructura y de bienes de raíces en México y en el extranjero, y a distintas instituciones financieras en aspectos regulatorios y de financiamiento a particulares y a entidades gubernamentales. En el aspecto académico, Diego es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Bursátil en la Escuela Libre de Derecho y embajador del programa de maestrías de la Universidad de California en Berkeley, en México. Pues bienvenido, Diego. Gracias. Una disculpa por el retraso, pero bueno, para no quitarles más el tiempo. ¿Cuál es la función principal de una donataria autorizada? ¿No? Para hacerlo un poco, digamos, más dinámico. ¿Alguien? ¿No? Atender problemas sociales que no está atendiendo el gobierno ni ninguna otra organización. Correcto. Bueno, obviamente, como una fundación, pues tu objetivo es apoyar, pero como donataria, es brindar un recibo deducible a la empresa que está usando recursos. Ese es un gran punto. Como el ser una donataria autorizada, lo tenemos que ver desde dos perspectivas. De aquí perdón si me estoy saliendo un poquito de la presentación, lo iré acotando, pero no me gustaría nada más dejar esta presentación en lo que dice el PowerPoint, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, es importante no solamente la actividad que vamos a hacer, sino además qué beneficio le podemos dar a los donantes, ¿no? Y es algo importante, porque lo que buscamos como sociedad, en cómo está regulada esta parte, es justo incentivar a las empresas y a las personas físicas a contribuir a este tipo de causas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de ciertos incentivos fiscales. Es decir, la posibilidad del donante, es decir, la persona que nos está dando dinero, que nos está contribuyendo algo para una causa, de deducirla de sus impuestos al final del año, ¿no? Entonces, la ley les permite eso y lo vuelve atractivo para los donantes, sobre todo donantes que son institucionales, ¿no? Donantes, empresas grandes como por ejemplo esta de Grupo México, o podría ser alguna otra listada en bolsa, e incluso cada día, hoy más, toma una relevancia la participación social de las empresas a grado tal que ha logrado influir en la preferencia o displacencia de un producto por parte de un consumidor. Y entonces ahí es donde empezamos a ver el que no nada más está en, oye, es que tengo que ser una asociación civil, es que tengo que ser una institución de asistencia privada, es que tengo que cumplir con este requisito de la ley, tengo que no... va un poco más allá, ¿no? Entonces, a medida en la que vayamos avanzando en esta plática y en esta presentación, tenemos que matizar esas dos partes, ¿no? Mantener ese equilibrio entre qué buscamos como sociedad incentivar y al mismo tiempo de qué manera, económicamente hablando, le damos un incentivo a nuestros donantes para que ellos contribuyan a ese tipo de causas, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, quisiera yo empezar con esa mentalidad. Los quiero yo dejar porque va a ser, digamos, las dos grandes directrices que vamos a encontrar en cómo se regula, en cuáles son los trámites que se tienen que hacer y por qué es importante y quién lo regula, ¿no? Ahora, normalmente,
aunque puede haber otro tipo de donatarias autorizadas como una institución de asistencia pública, que tienen un régimen legal completamente distinto. El más normal es el de una asociación civil, el de una AC, ¿no? Y esto se debe a que por ley, y esto es bien importante cuando vayamos a constituir una donataria autorizada, una fundación o algo por el estilo, por ley no pueden tener un fin de lucro. Ni siquiera, yo les diría, ni siquiera tangencial, ni siquiera el de la tiendita que se está vendiendo los dulces en las oficinas de la fundación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, lo que nos importa es justamente contribuir a un tipo de actividades. Y como se podrán imaginar, en el pasado, pues, se han hecho porquería y media con estas cosas, ¿no? Desgraciadamente hay gente que abusa. Y entonces, cada vez más, lo que va a tratar de hacer la autoridad es establecer una manera de supervisarnos, ¿no? Y de esta manera y restringir el uso de los recursos que vamos recibiendo. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, en una supervisión continua, uno de los ejes torales que va a buscar el SAT, que es la autoridad principal que nos va a regular, que nos va a supervisar, es qué hiciste con el dinero que te donaron, ¿no? O sea, no puedes utilizarlo para beneficiarte a ti como fundador, como asociado fundador de la sociedad. No lo puedes destinar para pagar sueldos imposibles, de hecho hay un límite del 5%, ¿no? Lo tienes que utilizar solamente para cuestiones y actividades que no tengan un fin de lucro. Sí permite, por ejemplo, el que tengas que pagar sueldos, el que tengas que pagar renta, el que tengas que pagar todo, pero vuelvo a lo mismo, está limitado por un porcentaje, ¿ok? Hay quienes utilizan una estructura donde tienen una sociedad que es la que se encarga de pagar todo eso y la AC, que es la que se encarga de recibir los donativos y realizar todo eso en caso de que excedan. Hay diferentes estructuras, no nada más nos quedemos en una AC. Pero para no complicarles mucho las cosas, es muy importante y es una labor constante que todo el tiempo, mientras estamos llevando la administración de una asociación civil, que es una donataria autorizada, tengamos en cuenta este tipo de requisitos, ¿no? Y este tipo de límites, de qué podemos y qué no podemos hacer. Ahora, no todas las asociaciones civiles son donatarias autorizadas, ¿no? Necesitamos una autorización y además una autorización que el SAT nos puede quitar. O sea, no es algo que nada más un día podamos agarrar y decir, bueno, pues como ya fui donataria autorizada hoy, el día de mañana ya puedo hacer lo que quiera y ya no me van a quitar nada porque ya me lo habían autorizado. No. Como dije, constantemente nos van a estar revisando, nos van a estar supervisando y van a estar viendo qué hacemos con el dinero y que en realidad hagamos lo que decimos que estamos haciendo, ¿no? Ahora, más o menos, ¿quiénes pueden ser? Tenemos las actividades, enseñanza, investigación, funciones de preservación ecológica, asistencia médica, becas, o sea, son el tipo de actividades que de alguna u otra manera como sociedad queremos fomentar la participación de los particulares y no nada más el Estado el que tiene que fondear todo, ¿no? Y eso es justo el tipo de actividades a los que va dirigido la posibilidad de constituirte como una donataria autorizada. Digo, esto es un poco un resumen de actividades previstas en la legislación, de a dónde o qué tipo de actividades son de las que te autorizaría el SAT. Es importante ver que este es un listado limitado. Es decir, no van a buscar cómo interpretar. Oye, es que fíjate que esto a lo mejor puede entrar como parte de una rehabilitación porque hay un nuevo estudio
que más o menos dice que jugar con plastilina ayuda a niños con déficit de atención. O sea, sí tiene que ser un poco más, tenemos que, el SAT va a buscar que sea una actividad de rehabilitación sustentada. Oye, ¿a quién va dirigido? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que esto está causando? ¿Por qué estás hablando de una rehabilitación de personas que tienen drogas? Pues porque tenemos, que son drogadictos, ¿no? Porque tenemos un problema de drogadicción en el país. Oye, ¿por qué investigación científica? Bueno, porque claramente el Estado no se da el abasto para fondear la investigación que necesitamos como sociedad, ¿no? Oye, ¿por qué la orientación y no mejor la ayuda a, no sé, cualquier cosa que les guste, cualquier otra actividad no prevista aquí, ¿no? Es bastante limitada porque es aquello que el legislador ha considerado que son lo más importante a lo que nos tenemos que dedicar. Y de verdad, si alguna vez han hecho un trámite ante el SAT, ¿alguien aquí ha hecho un trámite ante el SAT? ¿Cuánta posibilidad tienen de interpretación? Ninguna, ¿verdad? Correcto. El portal de internet del SAT, ¿alguien de aquí lo ha visto? De donatarias autorizadas. Tal cual. Ellos ven y ponen una palomita o no palomita con el modelo de estatutos y con los requisitos. Entonces, la lección que les quiero yo dejar aquí es, son muy cerrados en su interpretación y realmente no hay mucho que le podamos mover, ¿no? Entonces, al momento de querer constituir una donataria autorizada, la recomendación que nosotros como firma siempre hacemos es, mira, entendemos que a lo mejor tú quieres que tus estatutos digan A, B o C, pero el SAT cuando llegas y te lo revisa, lo que va a agarrar es que va a ver que sean tal cual sus estatutos. Perdón si me voy adelantando, alguien aquí no sabe lo que son unos estatutos, perdón, a lo mejor estoy acostumbrado a... Más o menos. Pero los estatutos son básicamente el contrato que rige a una sociedad, por el cual lo estás creando, a una sociedad o una asociación. Y ahí viene desde cómo se va a llamar la sociedad, quién la va a administrar, quiénes son sus dueños, ¿no? ¿Qué derechos tienen? ¿Quién la va a vigilar? ¿Y cómo se va a extinguir? ¿Ok? Y es un pacto que tienes que formalizar ante un notario público. ¿Ok? Entonces, siguiendo un poco con las actividades que creo que un poco todos aquí, si ya se metieron al portal de SAT, ya más o menos deben de tener una idea de cuáles son. ¿Quiénes son las personas que nos autorizan? Bueno, ya lo habíamos dicho que era a través del SAT y ahora se presenta a través del buzón tributario, ¿no? Una electrónica. Antes sí tenías que hacer tu cita, ibas y te decían, no, joven, es que no, el estatuto, te regresabas al día siguiente. Pero hoy ya, a Dios gracias, todo es electrónico, se hace a través del buzón tributario, se necesita la FIEL, la firma electrónica, ¿no? Entonces, si alguien quisiera constituir una y todavía no tiene su FIEL, es indispensable poderla sacar antes, ¿no? Cuando ustedes gusten, no hay una temporalidad, ¿no? O sea, puede ser o al día siguiente de haberla constituido, que lo veo muy difícil, o al mes, 2 meses, 3 meses. Y es normal porque puede ser que una persona de repente diga, oye, yo tenía esta asociación civil que era un club deportivo y ahora quiero convertirlo en una donataria autorizada, ¿no? Entonces va y modifica sus estatutos y los va a adoptar para que cumplan con la legislación y las actividades, ¿no? A lo mejor fomento al deporte. A lo mejor le ven algún tipo de rehabilitación al tipo de deporte, ¿no? Ese es el tipo de cosas por las cuales no existe necesariamente una temporalidad para poder presentar el trámite. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Perdón. En el caso de los estatutos, para que se apeguen a estos requisitos, bueno, si va uno con un notario, pues el notario tiene
vamos a decir, su machote, uno con otro notario, ese tiene su otro machote, y aunque ya se protocolizó, como se llama así, ya pasó un filtro, y si el notario ya lo sabe, ¿por qué la autoridad, vamos a decir así, rechaza o no le gusta la actividad cuando ya fue pasada bajo un filtro? Y entonces ahora otra vez el solicitante tiene que volver a acudir al mismo notario. Oye, notario, fíjate qué pasó cuando ya el notario lo sabe. Y es una... Entonces tengo que esperar medio año, un año, entre lo que lo modifican, no lo modifican, pero mientras la actividad o el fin que el solicitante ya está queriendo ejecutar, pues ya se va hasta allá. No, y es el problema de todos los días. Es de quien haya hecho un trámite ante el SAT, les diría, es el problema de todos los días, incluso cuando no estamos hablando de donatarias autorizadas. Y la razón de ser de esto, a ver, la solución rápida a esta respuesta es, yo les diría, utilicen los estatutos. Hay un formato de estatutos que viene en el portal de internet del SAT. En la medida en la que no le movamos al SAT de lo que vienen en esas cláusulas modelo que ellos incluyan, que vienen en su formato, va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el revisor del buzón tributario va a agarrar ese formato, lo va a comparar contra los estatutos que le dieron, y si dice lo mismo le va a dar palomita, ¿no? En la medida en la que le agregamos o nos queremos poner creativos o algo por el estilo, ahí es donde a ellos les empieza a hacer un poco de cortocircuito. ¿Está bien o está mal? A ver, mi opinión personal es que quizá a los contratantes, ¿no? A las personas que quieran constituirse como donatarias autorizadas, y siempre y cuando mantengan el mismo fin, el mismo concepto, debería de estar bien. Pero desgraciadamente la realidad no es así, ¿no? Porque sucede como el ejemplo que tú pones, ahí tiene términos generales de rehabilitación, ¿no? Pero en mi caso, pues voy a buscar rehabilitación manual, plastilina. Bueno, yo lo estoy especificando, ¿no? O sea, rehabilitación, pues hay infinidad de formas. Y ahí vamos a llegar porque... Yo al especificarlo, bueno, ya no dice igual, bueno, pues ahora regrésate, pues porque no dice igual. No, y ahí vamos a llegar porque incluso hay un filtro antes. Hay ciertas inscripciones que se necesitan hacer dependiendo de la actividad que queramos llevar a cabo y que en teoría ya están preautorizadas o presupervisadas por otra dependencia de la Administración Pública Federal. Ahora, nada más un pequeño paréntesis aquí. Tú me comentabas que tenías el problema de que, oye, ya lo habían revisado los notarios, ¿por qué llego y el SAT me dice lo contrario, ¿no? Hay que acordarnos que el notario es un abogado y en una dependencia gubernamental, ¿no? Es un abogado que tiene una patente para dar fe pública de determinados actos, pero para nada es un representante del gobierno más que para hacer retenciones de impuestos. Es para lo único en lo que sí pueden decir que el notario tiene algún tipo de función gubernamental, si se quiere ver así, ¿no? Pero el notario no es el SAT, y el SAT puede decirle al notario, estás mal, y lo hacen bastante seguido. Sí, pero ¿cómo se llama? El notario, al final de cuentas... Debería de saberlo, debería de avisarles esto. Sí, pero lo haga o no lo haga bien, cobra. Aquí los que ganan siempre son los notarios, porque tú llevas, oiga, necesito esto de eso, y si lo hace mal por X palabra, pues el SAT lo rechaza, y ahora vuelve a pagar al notario, el notario está haciendo las cosas. No entiendo cómo puede ser legal eso, debería de ser en contra del derecho humano de querer hacer una revisión para beneficio y que está poniendo el pie es el... Bueno, ahí el problema no es tanto el SAT, es la notaría con la que estamos yendo, ¿no? Y es un poco la ética de cada quien, porque además tienen que saber que existe una ley del notariado de la Ciudad de México, ¿no? En donde además de establecer aranceles de por qué pueden cobrar y qué no,
y cómo tienen que hacer las cosas. Existe además un colegio de notarios que está aquí en Reforma, que incluso es encargado de supervisarlos, ¿no? Y con los cuales, si ustedes tienen alguna queja, la pueden llevar al colegio de notarios. Pero esa es una relación, digamos, en la que la ley o el trámite derivado de la constitución de una donataria autorizada, pues realmente no llega a esa profundidad, ¿no? El notario debería de agarrar y decir, oye, en efecto, me equivoqué, una disculpa, ¿no? Cambio esta palabra o bla, 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 y lo mueven. Pero el notario también se puede poner en una postura de decir, oye, yo no sabía que el cuate del buzón tributario no iba a interpretar esta palabra, pero pues yo cumplí conforme a derecho y pues es lo que es, ¿no? Y si no, y si el SAT tiene un problema con eso, pues ve y peleate tú, porque yo hice lo que tenía que hacer conforme a derecho. Entonces, eso ya, digamos, es un poco más casuístico dependiendo de la notaría con la que vayamos, ¿no? Hay notarios mejores que otros, hay abogados mejores que otros, hay a quien se le va o no se le va. ¿Los corredores públicos están facultados para constituir acceso? No, solamente los notarios. Esta es una buena pregunta. Los corredores públicos y los notarios, los dos son fedatarios, ¿no? Y es muy, digamos, empieza a poner un poco técnica la diferencia en cuándo podemos ir con uno y cuándo podemos ir con otro. En el caso de una asociación civil o una institución de asistencia privada, como estamos hablando de entidades que tienen un carácter, y perdón si aquí me veo muy leguleyo, pero civil, es decir, que no persiguen un fin de lucro, le corresponde al notario verlos. El corredor solamente puede ver actos mercantiles, es decir, aquellos que por ley que vienen en el artículo 75 del Código de Comercio se reputen como mercantiles o que sean actos celebrados entre dos comerciantes, ¿no? Por ejemplo, entre dos sociedades. O la constitución, ni siquiera la constitución de una sociedad anónima, aunque hay algunos corredores que dicen que sí, por los poderes generalmente se suele hacer ante notario. Y hay una referencia por ahí en la ley donde todavía se dice que los estatutos deberían formalizarse ante notario público. Yo quisiera sugerir que tratemos de avanzar, porque si profundizamos en cada punto, sí. Cada punto no nos va a dar tiempo y hacemos la mano. La otra, el Colegio de Notarios tiene un convenio con los asociados del CEMEFI en el que les cobra una mínima parte de lo que cuestan los honorarios para constituirse, para hacer modificaciones y básicamente lo que usted dice de lo que el SAT propone son unos párrafos que se tienen que insertar formalmente sobre la extinción y de que cuando se extinga se tienen que pasar los bienes de esa donataria a otra. Correcto. Y sobre el uso de los recursos. Es donde Correcto, es como decía, ¿no? El punto más importante para ellos es supervisar qué estamos haciendo con el dinero para que no se le dé un mal uso, ¿no? Y el título del curso es obligaciones y derechos derechos y obligaciones de las donatarias. Yo quisiera saber si vamos a llegar al punto sí, vamos de lo que se está gestando en este momento por parte de las autoridades, que está por salir, por ejemplo, lo de protección civil. Sí, vamos a llegar ahí, pero digamos, ahorita un poco quería yo, como no todo el mundo va al mismo nivel, ¿no? Empezar un poco por explicarle a la gente cómo se constituye y cómo funciona una donataria autorizada. Después de ahí entraremos un poco más a la parte de materia, ¿no? Bueno, como dije, es un formato electrónico, la escritura constitutiva, ¿no? En caso de que haya un fideicomiso, pero aquí no los quiero complicar mucho, también meter el fideicomiso e indicar cuánto tiempo tiene de constituida, si ha operado, si no ha operado, etcétera, ¿no?
¿Qué se tiene que presentar al momento de la solicitud? ¿No? Que entiendo por lo visto que ya algunos de ustedes lo han hecho. Esta es la parte importante. A esto me quería yo detener derivado de su pregunta. Según la actividad que hagamos, existen otras autoridades que nos van a emitir o una constancia ante la cual podamos estar registrados. Por ejemplo, si vamos a hacer un tipo de actividad asistencial, tenemos que ir frente a Sedesol o a Indesol o al DIF. Si va a ser educativo, tenemos que tener un reconocimiento en términos de la Ley General de Educación, ¿no? Si vamos a dedicarnos a la investigación científica, al CONACYT, si vamos a dedicarnos a un tema cultural, ¿no? Tenemos que, o sea, cada uno de estos puntos tiene una dependencia específica ante la cual tenemos que obtener algún registro y en donde de alguna manera tenemos esta, como decía yo, primera supervisión, ¿no? Entre comillas. Aquí vienen otros resúmenes, ¿no? La verdad no me voy a... ¿Qué no pueden o qué sí pueden tener los estatutos sociales? Y aquí me voy a detener un poco más en la pregunta de exactamente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Yo creo que el primer punto de las obligaciones viene con la administración de los recursos que tenemos como una donataria autorizada. ¿Por qué, como decía el señor hace unos momentos, el SAT va a fijarse en las cláusulas de cómo recibimos recursos, quiénes son los dueños, qué actividades estamos haciendo y qué vamos a hacer cuando lo liquidemos? ¿Okay? Porque a diferencia de otra sociedad en donde yo tengo un socio, no nos salió el negocio, vamos a liquidar, ¿no? Vendemos el changarro y cada quien se va a michas y nos llevamos lo que nos quedó a nuestras casas. Aquí es importante porque lo que nos va a pedir el SAT es, oye, de lo que quede, tú no te llevas nada a tu casa, tú se lo tienes que dar a otra donataria autorizada, ¿no? Tú lo tienes que destinar a alguna de estas actividades porque no hay un fin de lucro, ¿ok? Constantemente, de hecho, si mal no recuerdo, de manera hasta trimestral y anual, tenemos que estar presentando nuestra información financiera al SAT. Tener que estar para que ellos puedan ver qué estamos haciendo con los recursos que vamos recibiendo. ¿Ok? Ese es un punto toral. Porque en la medida en la que no le estemos entregando o le estemos entregando información al SAT y cómo se la estemos entregando, tenemos más o menos posibilidades de que nos revoquen la autorización para constituirnos como una donataria autorizada, ¿no? Y de hecho, bien decía el señor, hoy en día, más que antes, y sobre todo ahora que está en boga, y con cierta razón, el combate a la corrupción y todas las medidas que se están tomando, es muy importante, ¿no? Va a haber, y empieza a haber, un incremento en la supervisión que está llevando a cabo el SAT a este tipo de instituciones, ¿no? Y la tendencia es que cada vez sea más restrictivo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se han prestado para hacer fraudes fiscales, para desviar recursos, para adjudicar contratos que no debían de ser adjudicados, etc., ¿no? Entonces, cada vez más hay una mayor supervisión. De hecho, parte de las obligaciones, derechos y obligaciones más importantes es mantenerse en un registro que anualmente actualiza el SAT de donatarias autorizadas. Nosotros no vamos a poder expedir una factura que dé la posibilidad de deducción de impuestos si no estamos dentro de ese registro. Y eso es importantísimo, porque sin eso perdemos el primer punto que yo hablaba, que era el incentivo económico que le da el Estado a las personas para que contribuyan a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, como un donataria autorizada, el punto de vista toral que uno tiene que mantener en cuenta todo el tiempo es: yo,
como dé lugar, tengo que mantenerme en ese registro. Porque en el momento en el que yo pierdo el registro y tengo la posibilidad de otorgarle a mis donantes la posibilidad de deducir de impuestos sus donativos, pierde mucho beneficio atractivo para ellos, fuera de la caridad, ¿no? Y la verdad, pues no todo el mundo es tan caritativo, ¿no? Entonces, si pueden ver digamos, las cláusulas que tienen una mayor supervisión, es pues, aquellas que tengan alguna posibilidad de perseguir alguna actividad de lucro. Definitivamente intervenir en campañas políticas es un problema, ¿no? O sea, no puede verse ni siquiera, siquiera parecido a que va a tener un trasfondo, un contexto político, actividad, o sea, la posibilidad de fusionarse o escindirse con otros organismos, asociaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento pasaba mucho que constituían una donataria autorizada, pero estoy hablando de hace más de 40 años, y luego la fusionaban con una sociedad anónima, ¿no? Con una SC, y de ahí lo utilizaban para otras actividades. Y como dije, o sea, no se reciben utilidades, no se tiene una cuota de liquidación, no me puedo yo llevar el escritorio a mi casa, se tiene que donar a otra institución. Hay varios puntos que son bien importantes. Tengo la duda ahí, por ejemplo, dice actividades deportivas. ¿Qué pasa si mi organización tiene a fuerza actividades deportivas porque es parte de, se está combatiendo la obesidad? Tiene que obviamente hacer actividades deportivas. No entiendo esa parte. Si es salud, ¿por qué aquí dice no? Lo que pasa es que tenemos, vuelvo a lo mismo de que estaba yo antes, ¿no? Hay una cierta supervisión, con independencia del SAT, hay una cierta supervisión por otras autoridades de cuáles son tus fines, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Salud, estamos hablando de rehabilitación contra la obesidad, ¿no? O si estamos hablando de un combate parecido, incluso hay muchas donatarias autorizadas que buscan combatir la delincuencia y la drogadicción a través de actividades como el deporte, ¿no? Y en ese caso, como pasan un filtro donde ya los revisó una autoridad, ¿no? En ese supuesto sí te lo permiten. Cuando estamos hablando aquí de actividades deportivas, me refiero más bien, hay ciertos clubes que son de deportes, ¿no? Donde se pagaba una cuota social, bueno, se paga, todavía existen, hay uno aquí en Polanco que se llama el Club Mundet, había otro en el Pedregal, había otro en Tecamachalco, en fin, o sea, hay diferentes clubes que están constituidos como asociaciones civiles, pero que no necesariamente cumplen con los fines de ser donatarias autorizadas, ¿no? Entonces, dentro de este universo que tenemos de asociaciones, sociedades, instituciones de asistencia privada, etcétera, no todas son susceptibles por sus actividades de llegar a obtener este permiso, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, en donde se utiliza el deporte como un medio de rehabilitación social o de salud, en ese caso en particular sí podría ser una donataria autorizada. En el caso de clubes deportivos, por ejemplo, no. Esa es un poco la distinción. A lo mejor en la presentación está muy clara, pero es un poco más en el contexto de las cosas, de cómo se hace, ¿no? Luego, la presentación, la verdad, en eso estaba muy corto, pero aquí lo que queríamos era, no sé si se puede abrir. No. Habíamos tratado de subirles el formato de estatutos en PDF para que pudieran ver las cláusulas. Pero en general nuestras obligaciones las podemos resumir en uno. Una vez ya constituida una asociación, es informar al SAT de manera trimestral y anual, ¿no? Actualizar nuestro registro, que se hace de manera anual. No buscar ni tratar de disfrazar de alguna manera alguna actividad con fin de lucro. No estoy hablando de que por detrás voy a comprar terrenos y revenderlos. No, lo que estoy hablando es
Incluso el error más común va desde la tiendita en las instalaciones de la fundación, ¿no? Los montos, ¿cuánto tengo para pagarle a la administración? No puede superar un 5%, ¿ok? Luego, si estamos recibiendo dinero de terceros, hay que ver, oye, esta no es una actividad susceptible de contra la ley contra el lavado. Tenemos que tener algún tipo de políticas. Hay que hacer otro tipo de preguntas dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿no? Tercero, es cosas que no podemos hacer, no podemos darle preferencia a un asociado, ¿no? No podemos tratar de fusionarnos, no podemos buscar nada que se parezca a un fin de lucro. Oye, ¿cómo las constituyo? Pues ya vimos un poco el caminito, ¿no? ¿Cómo las liquido? Esa es otra parte muy importante. Porque alguien alguna vez ha tratado de liquidar una. Y es difícil. Sí, fue difícil la primera. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque justo hay que buscar Hay que hacer primero una acta de asamblea para la liquidación y un liquidador. Después de eso, ajustar las cuentas, dar aviso al SAT. Después de dar aviso al SAT, dar el RFC, luego hacer todos los trámites ante el área de donataria autorizada para que lo baje el bien especial. ¿Y los bienes? Cuando los extinguen primero. O sea, se entregan, sí. Se entregan a otro. Si tienes, se entregan a otra donataria autorizada. Si es una institución de asistencia privada, se hace a través de la Junta de Asistencia Privada del Consejo. Y si es una asociación civil, ella puede dictar a quien le entrega los donativos en efectivo y en especie. Se hace la titulación, por eso es de que la última acta, ya los estados financieros deben de venir en ceros, porque ya se otorgó en donación a otra organización que cumple con todos los requisitos. Y justo hay un punto donde yo me quería detener. Cuando hay otro tipo de obligaciones, pero que son más bien internas, no tanto frente al SAT, sino es más bien interna, derivada de que somos una asociación civil, ¿no? Esta es más bien la parte civil. Es decir, ¿cómo se va a gobernar esta asociación civil? ¿Quién toma las decisiones? La asamblea. La Junta de Socios, correcto. La Junta de Socios siempre va a ser el órgano supremo. Pueden designar a un administrador o a una serie de administradores que operen de manera de consejo, ¿no? Pero siempre van a ser los socios. Ahora, bueno, asociados. El problema, y esto es bien importante, es que en ciertos supuestos los asociados pueden tener responsabilidad personal, ¿no? Incluso penal, si hay algún desvío de recursos o si se están malversando o si existe algún problema en donde estemos diciéndole mentiras a la autoridad, ¿no? Esto no es como una sociedad anónima donde la responsabilidad es limitada y una SDRL. Aquí los asociados, socios en particular, sí van a tener una responsabilidad frente a las autoridades. Por eso la toma de decisiones tiene que ser con mayor cuidado y sumamente informada. No puede ser, digamos, de alguna manera arbitraria o de una manera en la que, digamos, se pueda malinterpretar, ¿no? Ellos van a ser quienes van a decidir cuándo en teoría cuándo se constituye, porque firman los estatutos, y cuándo se extingue, ¿no? Como bien decía el señor. Ahí, por ejemplo, tengo la duda. ¿Qué pasa cuando se extingue? Es una AC y lo que me interesa es el nombre. El nombre no hay problema de... El nombre, en el momento en el que se extingue una sociedad, la denominación queda libre en la Secretaría de Economía y lo puede volver a utilizar cualquier otra persona, ¿no? Luego, el tipo... Es importante también decirles que si se liquida por algo una organización o la revocan, con la nueva reforma, si esa sociedad ya no puede constituir otra organización, estando en presente. Si ya fue liquidada o fue revocada, necesitan ser otros asociados para que les puedan dar el permiso.
Es correcto. Y la razón de ser detrás de esto es que no podamos estar constituyendo asociaciones donatarias cada 3 meses. ¿Por qué? Porque eso lo que puede prestarse es, yo 3 meses recibo donativos de 100,000 pesos. Hoy liquido, lo aporto a otra ACE en la que curiosamente yo soy el mismo asociado. Y entonces así lo que voy haciendo es jineteándome la lana, ¿no? Y en ese momento, vuelvo a lo mismo, vemos un interés del Estado mucho mayor en cómo empezar a tener este tipo de supervisión, ¿ok? Entonces, sí tenemos que tener, o sea, digo, estoy asumiendo de la buena fe de todo el mundo, pero si no se vuelve a hacer, sí tenemos que tener cuidado en con quién nos estamos asociando, cuánto tiempo ha pasado entre la última asociación y la que estamos constituyendo. ¿Cuáles son los fines? Hay que tener mucho cuidado que no sean los mismos fines. ¿Para qué? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas las vamos a ver bajo mucha supervisión en los próximos años. Si alguien está en una asociación y esa se extingue, ya no puede formar parte de otra asociación. No cuando, como bien decía la señora, no cuando sea con los mismos asociados y persiga los mismos fines. Y tiene que pasar cierto tiempo. ¿No? ¿Es una reforma? ¿Ya se publicó la reforma o está en el proyecto? Ya se publicó. También te comentaron que, por ejemplo, si alguna asociación pierde las donatarias, quedan las personas que están en esa asociación quedan como boletinados y si vuelven a estar en otra asociación, no les dan la donataria. Así es. Es correcto. ¿Cuál es la fecha del baile? El 18 de mayo de 2019. Es correcto. Una pregunta aquí. En el caso que tú mencionabas que los socios, los asociados, pueden tener responsabilidad civil, o en su caso Penal. En su caso responsabilidad penal. Pero entonces, aquí existe un órgano de supervisión o un órgano de vigilancia. Entonces, ¿cuál va a ser su función o hasta dónde llega Ellos también son responsables. su responsabilidad? Si por decir, este órgano, más bien en teoría, pues su función es checar las cosas, ¿no? Bueno, Y las deja pasar, o no las deja, o no sabe, y se le van, y entonces, después de todo eso, pues la bronca recae en el asociado. lo que pasa es que este órgano lo designan los asociados, ¿no? Por eso, pero Entonces, independientemente de eso. bueno, así es como debería de funcionar. La realidad es que no siempre funciona así, ¿no? No todos somos tan buenos supervisándonos a nosotros mismos, porque no hay una restricción en cuanto a que esa persona tenga que ser algún funcionario o dependencia. Puede ser mi mejor amigo el encargado de ese órgano, ¿no? Y a lo mejor mi mejor amigo va a estar de mi lado para los cochupos que quisiera yo llegar a ser, ¿no? Digo, pero entonces por eso sí hay una vigilancia estricta por parte del gobierno, porque ese órgano de vigilancia no necesariamente siempre vigila, ¿no? Ese comisario, digamos, se llaman comisarios en notaria mercantil, pero no siempre vigila como debería. Entonces el SAT está todo el tiempo vigilando eso. En teoría, ese órgano de vigilancia representa a los asociados y supervisa la administración de esos recursos. Pero no es un órgano de vigilancia que tenga alguna facultad gubernamental, entendido en ese sentido, ¿no? No es parte del gobierno, es un privado. Y sí, se le pueden ir y se le van muchas cosas. De hecho, hay mucha gente que luego ni siquiera sabe que forma parte de ese órgano de vigilancia. En otras sociedades, en unas es más difícil, pero en otras sociedades, digamos, ya mercantiles o civiles, en donde, digamos, son más sociedades de papel, sí existen gente que de repente te llega a decir, es que yo ni sabía que era el comisario, yo ni sabía que era el auditor, yo no sabía ni siquiera que era el vigilante, ¿no? Nada más era el contador de la empresa.
Pero sí, a diferencia de otras sociedades, aquí no hay una responsabilidad limitada, son los asociados, responden en lo personal. Comentabas que la Junta de Socios tiene responsabilidad ante el SAT. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del representante legal? Ok, el representante legal tiene, como en cualquier otra representación, la posibilidad de o ser responsable en lo personal o no ser responsable en lo personal, dependiendo del mandato que tiene. ¿Ok? Cuando estoy hablando del mandato me refiero al poder, ¿no? Si a lo mejor yo tengo un poder para llevar a cabo actos de administración, pero está limitado a que cada vez que ejerza yo ese poder, lo tengo yo que ejercer por operaciones que no impliquen un monto de más de 100,000 pesos. Y voy y firmo una operación de 200,000 pesos, y no es en beneficio de la sociedad, soy responsable yo en lo personal, como mandante. ¿Por qué? Porque me excedí de mi mandato. Pero, si mi mandato es, oye, actos de administración para operaciones que beneficien a la sociedad por montos inferiores a 1,000,000 de pesos, pues no me excedí de mi mandato. En la medida en la que un mandante incumpla con las instrucciones, digamos, de que un apoderado incumpla con las instrucciones de su poderdante o escape de sus facultades, las extralimite, va a ser responsable en lo personal, ¿ok? Además de que si obraste con dolo, con mala fe o de alguna manera trataste de utilizar tu mandato para ocasionar un perjuicio a otro, pues vas a ser responsable por los daños y perjuicios, ¿no? Ahora, antes se utilizaba mucho, este es otro, digamos, otro tipo frente al SAT, antes se utilizaba mucho la figura de lo que se llamaban mandatos sin representación, o a quienes le decían prestanombres en español, ¿no? O testaferros, donde básicamente yo te daba un mandato, te decía, oye, nada más que tú no le puedes decir a nadie que vas de parte de Diego Robles, vas a nombre propio. Lo que tú compres, dice que en mi representación, ¿no?, entra a tu patrimonio y ya después me lo das a mí. Eso al SAT ya no le gustó desde hace mucho tiempo, y entonces ese tipo de mandatos, por si alguien alguna vez se los recomienda, no funcionan, ¿no? O sea, están permitidos en la ley civil, pero fiscalmente le ocasionan muchísimos problemas, creo que por obvias razones, y no funciona. Pero en general la responsabilidad de un representante legal va por ahí. Ahora bien, si además de ser el representante legal, soy el asociado y me trato de escudar en que, ay no, yo tenía un mandato, eso no va a funcionar. Van a ver a través del mandato y van a ver la representación y le van a fincar responsabilidad al asociado en lo personal. ¿Ok? Bueno, yo soy representante legal y soy la presidenta. Somos 10, pero ahora ya nos acaban de utilizar la donataria. Pero al final que somos de recién creación, pues como que tampoco da miedo, todo da miedo. Y entonces ahora que nos dan la solicitamos, no la dieron. Ahora tienen miedo, no, es que para qué la queremos. Y si sale algo mal y luego quedamos boletinadas y que mejor no, que para qué la aceptas. Entonces una de ellas decía, pero al final ella es la representante legal y ella es la responsable, se lo sabe mal. No. La representación legal frente al SAT, me imagino que esa debe de ser la representación que da miedo. Sí, yo creo que ahora yo soy la va a quedar boletina. A ver, únicamente quiero pensar que si autorizaron esa asociación como donataria autorizada, tú debes de tener un poder para actos de administración, actos de dominio, créditos y cobranzas, y en particular para actuar ante cualquier dependencia, entre ellas el SAT, ¿no? Los clásicos poderes de siempre.
Pues en la medida en la que tú te apegues a lo que dice la ley, tus obligaciones, a que estés presentando tus informes, que tengan mucho cuidado cómo administran los recursos, qué están pagando con los recursos. Y puse el ejemplo de la tiendita, porque es un ejemplo clásico en donde hay un problema, en donde de repente nos llega la auditoría y dicen, oye, pero esa tiendita tiene fines de lucro, ¿no? O sea, actividades que a lo mejor parecen menores, no malas, pero que pueden dar un indicio de algo frente a un revisor, me explico, de que algo está saliendo mal o de que se están utilizando los recursos de manera equivocada, ¿no? No es que haya que frenar la asociación por el miedo a la responsabilidad. Al contrario, si algo está mejor marcado el camino que hay que seguir de lo que tendrías con otras actividades, ¿no? Porque es más limitado, es más difícil salirse del camino de alguna u otra manera, si lo queremos ver así. Entonces, no es tanto de tener miedo. Digo, hay que tener un muy buen contador. Sí, hay que tener muy buenos revisores financieros. Hay que tener todo al día, muy ordenado. Esa es la clave de la administración de una asociación civil. El orden y de cómo llevamos las cosas. Y frente a eso, la verdad, existe un riesgo mucho menor de que por la representación legal, bueno, de por sí existe un riesgo menor por la representación legal, pero si eres una asociada, el riesgo lo llevas de una o de otra manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos capacitación de educadores independientes, damos sesiones y sí tienen una aportación. Eso, de alguna manera, de eso estamos sobreviviendo, de capacitación, es una aportación pequeña. No sé, considero eso. No, como dije, hay cierto porcentaje que permite destinar a sueldos de parte de la administración. Ya no hasta 5%, ¿no? Lo que ella se refiere es que el ingreso que ella recibe por esos servicios debe de considerarse como cuotas de recuperación para que sean ingresos objeto de la organización y no se le convierta en ingresos. ¿No como sueldo? Sí, no, de hecho nadie cobra sueldos, el dinero se tiene para los pagos del contador y lo que necesitemos, porque todo nadie cobra. Solo si le paga el contador. Esos ingresos no pueden entrar dentro del porcentaje autorizado por la autoridad que clasificaron como actividades distintas del objeto social. Sí. Sí, a lo mejor yo vendo galletas, no tiene nada que ver con... Sí pueden, pero tienen un límite. Ah, sí, pero, o sea, podría entrar ahí, a lo mejor es... Podría, digo, es que no conozco o sea, cobras una cuota. Por las sesiones académicas que damos de capacitación. Eso, digamos, no creo que haya un problema, pero siempre y cuando esté dentro de los mínimos de la ley los ingresos que están recibiendo. 5. Sí, lo otro es aportaciones personales, cada quien da una cuota para manejar. Ok. Tú no tienes un límite en cuanto a ingresos. Los ingresos, pues en este caso la donataria autorizada, son personas morales no lucrativas que tributan por el título tercero. Entonces, los ingresos que tú recibas por la realización de tu actividad para la cual estás autorizada son ingresos no gravables. Si tú recibes ingresos porque vendiste un vehículo, porque a lo mejor te lo donaron, pero prefieres venderlo para a lo mejor equipar tu aula, entonces tú vendes este vehículo, vas a recibir un ingreso que no está relacionado con tu objeto social y ese ingreso es gravable, ese ingreso se te baja de impuestos. Y lo que está comentando el licenciado es que de todos tus ingresos solo puedes destinar el 5% a gastos administrativos, entre ellos el sueldo o el pago de mantenimiento, la luz, el agua. Entonces, si tú recibes 10,000 pesos de ingresos, solo puedes destinar 10,000, son 500 pesos. 500.
exactamente. Y si tienes un director que cobra 5,000, pues no lo puedes pagar al director con los ingresos, porque entonces la institución, no, ¿de dónde se va a mantener la institución? Ese es el límite de la ley. No hay muerto los ingresos. Tú puedes recibir ingresos por tu actividad de convocatorias, de bajar fondos de empresas de primer piso, pero tú no tienes un límite para recibir ingresos. Entonces, si no tienes un límite, tú le pagas a tu contador hasta el 5%. No necesariamente. Exacto. De esos 500 es lo que tengo yo para poder repartir y pagar. Pero, por ejemplo, las organizaciones como la Fundación de Carlos Slim, los sueldos que se pagan no son los mismos de una fundación X que se acaba de constituir. Entonces, porque los ingresos globales que percibe son diametralmente mayores. Exacto, el que más tiene, más gana. Sí. Donde hay más para repartir, pues evidentemente hay más que pueden pagar más. A lo que me refería, entonces, tu fundación crece en ingresos anuales. ¿Este año le pagas a tu contador más o se queda en el mismo sueldo? Porque obviamente si dice... No necesariamente, porque si es un sueldo, el sueldo no tiene por qué variar dependiendo de los ingresos. Lo que varía es la capacidad de cuánto puedes llegar a pagar, pero no necesariamente eso quiere decir que haya que pagarle al contador más. No, o por ejemplo, si ya está acostumbrado a cobrar 20,000 pesos y al año que viene, por todas las reformas que hay, sabes que no hubo ingresos, te va a pagar nada más 1,500, ¿eso es posible? No, porque al final del día sigue siendo, si el contador sigue siendo un empleado, como todo empleado, pues a nadie nos gusta que de repente nos digan y nos digan, oye, ¿qué crees? Que ahora no te voy a poder pagar todo lo que, tu sueldo normal, ahora nada más te voy a pagar un 10% de eso, ¿no? Entonces, pues, si no hay, es parte de las obligaciones y los pasivos que tiene la asociación para pagar. Si no hay, pues entonces la asociación está insolvente. El fundamento es artículo 138 de la ley del reglamento de la ley de ISR, en donde dice que tu total de donativos más tus intereses, el 5% lo tendrás que poner en gastos de administración. Ahí viene redactado cuáles son los objetos que se pueden, pero ojo, es importante que estos gastos de administración sean directamente para la administración. Tienes que separar tu lado operativo con la finalidad de que no sean compulsados. Yo ahorita nos llegó una auditoría de una organización y pudimos desvirtuar, porque ¿qué fue lo que dijo el SAT? Acumuló todo en una bolsa de los sueldos y salarios de todos los proyectos, de todos los programas, y lo único que está basado al 25%, ¿no? Entonces, ya con los proyectos, programas, contratos y todo, se desvirtuó y lo volvió a colocar en el lugar que sí correspondía, pero cuando llega la autoridad, el criterio es ese, todos los sueldos se van a gastos de administración, y a nosotros, que es importante que nosotros tengamos una planeación estratégica, que tengamos todos nuestros programas bien definidos, que estén en actas de trabajo, con la finalidad de desvirtuarlo ante el SAT. Eso, y tenemos un problema también que debemos de considerar. Muchas veces las organizaciones hacen un objeto social de 20,000 cosas y piensan que esas 20,000 cosas pueden hacerlos y operarlos día a día. No, se tiene que alinear con el oficio de donataria autorizada. Ejemplo, esta organización era de ciencia y tecnología. El CONACYT le dio un recurso para que pagara becas y las becas las echaron atrás porque no teníamos autorización de otorgar becas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en las operaciones que tiene la alineación. ¿Y ya estaba autorizada como voluntaria, a pesar de que no tenía la facultad de dar becas? Sí, porque nada más tenía el de ciencia y tecnología por el CONACYT, gana en el proyecto del CONACYT y el CONACYT paga a través de becas. Y entonces tiene un beneficio fiscal en donde los becarios no se les exenten, están exentos de ISR. Correcto. Y tú... Adiós, gracias. Adiós, gracias, ¿no? Entonces, estos no generan un recibo fiscal. Y al no tener generado ese recibo fiscal, nos dijeron, pues tú no puedes otorgar becas, y ya estamos en última instancia con ellos. Eso va bien. Y la resolución, no se ganó. No se ganó, y con el criterio es
que ahora con que te debes de referir es tu oficio donatario autorizada, y entonces muchas organizaciones... Pero eso entró en segunda instancia en revisión. Ya salimos y ganamos todas menos la de becas. Ni con amparo. Ni con amparo. Y estuvimos con oficial de contribuyentes y todo, y tampoco. O sea, ya llevamos un año operando esto. Se ganó, o sea, nos estaban tipificando un impuesto. Aparte del impuesto, en ese momento, ahorita lo que queremos decir es que si en ese momento que nos llegó la revisión era donataria autorizada, del remanente nos determinó a nosotros el impuesto del 30 más aparte 10 utilidades para el personal. Pero, bueno, digo, yo ahí difiero un poco del criterio del tribunal, perdón, pero... Sí, nosotros también, pero... Es que, o sea, digo, ya me sorprende un poco el cómo, porque de entrada tuvieron que haber tenido conocimiento de eso, porque por eso preguntaba, si ya estaba constituida como notario autorizada, porque el CONACYT ya lo debió de haber, o sea, ya lo debió de haber... El CONACYT ya tenía todo, y ellos siguieron trabajando en la investigación. Te digo, lo primero que llegaron en la primera instancia fue todos los sueldos se van a gastos de administración, la renta, bla, bla, y después... O sea, es una... Me gustaría ver esa sentencia para ver el fundamento del juez. Porque yo sí quiero ver el fundamento del juez, de cómo juzgó esa, porque no... Porque hay sueldos que son operativos. Operativos, por eso... El gasto operativo. No, sí sabíamos, o sea, a ver, sí sabíamos que el SAT normalmente es muy difícil para el inspector distinguir entre operativo y lo que es administrativo, porque para ellos ven como que todo es administrativo, punto, ¿no? Por eso les decía yo lo del límite del 5% un poco para no entrar en la discusión, porque sé que para ellos es muy cerrado, ¿no? Y honestamente eso no va a cambiar, sino al contrario, tiende a verse aumentado. ¿No? Tomamos en cuenta que mucha de la gente que está ahorita en el SAT es completamente nueva. Ahora, en el tema del reglamento, el artículo que mencionó, también hay dos criterios. El criterio de que si es donativo y rendimientos, o que si abarca todos los ingresos. Porque si yo tengo 100,000 pesos de ingresos y resulta que de ahí son 50,000 de donativos, pero tengo otros 50,000 de otros impuestos, hay unos que dicen que consideres los 100,000 y que solo el 5% puedes destinarlo a gastos administrativos. Y hay otros que solo los donativos, el ingreso por donativo, o sea, 50,000, lo puedes destinar a gastos administrativos. Y la diferencia, entonces, sí la puedes destinar a lo que tú quieras. Sí, ahí también depende un poco de qué se interpreta como rendimiento. No, sí, pero la palabra donativo, donativos es ingresos y rendimientos. Y el tema rendimientos conlleva... Desde nuestro punto de vista, no puede considerarse otros ingresos, porque entonces el legislador tendría que haberlo mencionado como ingresos. Rendimiento pues tiene una acotación muy clara. Pero bueno, no sé la experiencia de las contadoras. Bueno, ¿qué experiencias tienen eso? Porque nosotros lo preguntamos en un foro abierto con el funcionario del SAT, en la Junta de Asistencia Privada, y pues se fue por la tangente, porque nos dijo, pues mejor presenten una consulta directa al SAT, que el SAT les diga 3 meses. Esa es otra cosa importante, ¿eh? No se valgan de consultas porque son nada más individuales. ¿No? Pero, a ver, no. Claramente claramente es algo con lo que el SAT siempre ha tenido problemas en definir, ¿no? Y sí hay una inconsistencia derivada de quiénes podían ser donatarias autorizadas antes. Y de ahí la colita de rendimientos, ¿no? Un rendimiento normalmente se interpreta como un producto financiero, ¿no? Derivado de una inversión. ¿Cómo puedo estar haciendo una inversión si no tengo fines de lucros? ¿No? O sea, es la pregunta, digamos, normal. Sí pueden hacer ciertas inversiones, pero siempre y cuando los productos se destinen a ciertas... O sea, exacto. El renta fija. Sí se pueden utilizar. Sí se pueden utilizar. De hecho, no somos sujetos de ISR ni en los bancos, ni
nada, con el oficio de donataria autorizada, te exentan del ISR de las cuentas bancarias, de las inversiones. Entonces, pero, perdón, exentas el ISR en el banco, pero si pagas tu propiedad. Así, claro. Sí. Sí, no, ese es el banco, ese no. Ese es su trabajo. De eso viven. No, una cosa es el tratamiento fiscal y el incentivo económico que perciben, y otra cosa es la relación con el banco, ¿no? O sea, acordémonos de que, por ejemplo, estamos hablando solamente de la relación que tenemos entre la asociación y el Estado como recaudador de impuestos, y la relación que tienen nuestros donantes con el Estado como recaudador de impuestos. Las relaciones que tenemos con otros participantes en todo el proceso, que sean bancos, notarios, otras dependencias, bueno, pero nuestros trabajadores, nuestros beneficiarios, ¿no? Ese tipo de relaciones se rigen de otra manera. Y ya llega un punto en donde se vuelve muy sui generis, muy caso por caso, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas obedecen a, oye, ¿qué dice el contrato laboral que tienes con tu contador? ¿Qué dice el contrato de trabajo que tienes con tus empleados? ¿Qué dice tus estatutos respecto a cómo te llevas con tus asociados? Este tipo de cosas. Fundamentalmente, ¿qué es la relación SAT y donataria autorizada? Es una relación en donde constantemente va a haber una supervisión, ¿no? En donde claramente hay muchos cabos sueltos, incluso para nosotros los abogados. Como dije, yo difiero mucho del criterio que utilizó ese tribunal en el amparo, porque pues, me gustaría ver cuál fue el fundamento que utilizó para poderle exigir a alguien ese tipo de comprobante, ¿no? Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una dependencia en donde requiere mucho de dar palomita a un papelito. Y entonces, si no ven el papelito, pasan cosas como que no, de repente te voy a tener que fingir responsabilidad por X, Y o Z, nada más porque, oye, es ilógico que me pidas este requisito porque el CONACYT no nos dan becas. No, pues sí, pero no me importa, ¿no? Entonces, sí hay ciertos riesgos que son menores, quisiera pensarlo, pero el problema que tenemos es que tenemos una administración tributaria muy poco profesional en esta materia y que tiende a cambiar de criterio muy seguido, básicamente cada 6 años. Bueno, y aparte la licenciada, yo creo que a lo mejor varios de ustedes la conocen, la maestra, acaba de decir su nombre, perdón. María Asunción, Figueroa, se ve la pasada. Bueno, ella, una abogada de más de 22 años en el SAT, ella había estado casi 3 presidentes, ella como titular del área de donatarias autorizadas de atención de contribuyentes número 5, y bueno, pues para las que somos donatarias autorizadas, realmente fue pues, una noticia muy impactante porque se fue el pilar, o sea, se fue la persona con mayor conocimiento, que bueno, ahorita está la licenciada Vanessa Rivadeneira, y la verdad es que también ella... conoce el tema. Ella también viene del SAT, viene de carrera del SAT, pero bueno, aquí están son los que están de nivel bajo, ¿no? Los que tratan directamente con las donatarias, ellos son la administradora, la subadministradora, pues son las que tienen el conocimiento. El de la ventanilla no ve otra cosa más que hay papelito, no hay papelito. Dice lo que tiene que decir, no dice lo que tiene que decir. Me subió los estados financieros a tiempo, no me subió los estados financieros a tiempo. Cumple con los requisitos para su factura, no los cumple. ¿Cómo está repartiendo los ingresos? No distingue, ¿no? Y no se dan abasto a la cantidad de trabajo. Entonces, de hecho, que el asunto llegue a ellas es difícil. Cuando el asunto ya finalmente llega a ellas es porque o alguien logró contactarlas y traer ese asunto a su atención, o ya llegó a un nivel de litigio de controversia lo suficientemente alto como para que ellas tuvieran que revisarlo. Y en ese momento pues es muy difícil para ellas echarse para atrás y decir, pues sí, ¿sabes qué? Lo que hizo mi subalterno está mal, porque entonces es reconocer su propia responsabilidad, ¿no?
Entonces eso pues difícilmente lo van a hacer en un litigio. Pero hoy en día también mucha gente se fue del SAT, mucha gente es nueva, completamente nueva, no conocen del tema, o si conocen del tema, lo hacían a un nivel pues jerárquicamente abajo dentro de la dependencia, ¿no? Entonces traen mucho el criterio de palomita y de taches y viene y si no viene. Entonces por eso ahora mismo mucho es cuestión de llevar un orden en nuestros documentos, de llevar un orden en que estamos presentando. Y la verdad, siempre nada es completamente libre de un riesgo, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho el amparo que platica la contadora, porque la verdad no encuentro de dónde pudo fundamentar eso en una sentencia. Me gustaría leerlo. Sí, no. Para nosotros sería, si nos apoyan a revisarlo, ya... Digo, no soy litigante fiscal. Ya tenemos el crédito. Nada más aclaro, si vieron mi semblanza, soy corporativista, ¿no? El crédito fiscal era altísimo el primero, se redujo al 10% de lo que quedaba en perfecto, quedan 40 millones, 2 millones de pesos. Pero aún así, pues, impacta lo que está pasando, ¿no? De hecho, yo quiero hacer un artículo de esto para prevenir a todas las organizaciones y evitar que hagan machotes de sus estatutos. Y que luego piensen que porque está en el objeto social todo lo pueden hacer. Entonces, estoy planeando hacer como una alineación legal con la Secretaría de Hacienda, con CLUNY y tus obligaciones contables para que evitemos esta problemática. De hecho, ahí parte, además de la problemática, es este tribunal incluso se llevó a revisión el juicio de amparo. Sí, ya esto tenemos de 1 año y fracción. Ya llegamos a la última. De hecho, ya están tan desgastados los asociados que ya este viernes tengo el sitio y ya me dijeron, sí, ya vamos a pagar eso, ya no nos desgastemos más, porque nos quitaron la donataria autorizada por el crédito que nos indicaron. Entonces, ahorita lo que quiero hacer, en el SAT les había dado la recomendación que nos esperáramos, dije, no nos vamos a esperar, vamos a tramitarlas nuevamente la donataria autorizada. Si ya vamos a decir pagar el crédito, lo pagamos. Porque si aparece la opinión de cumplimiento, no me dan la, no te dan la autorización. No me dan la autorización. Entonces, lo que vamos a hacer es, la misma chica del SAT nos dijo, la de donativos, espérate el año que entra, le dijéramos para el año que entra, por supuesto que no me notificaron el 26 de septiembre, y ahorita yo ya hice mis estatutos, ya mandé, ahorita estoy sacando mis constancias, le voy a meterlo todo junto, va a quedar casi a la par. Pero no lo voy a esperar para el año que entra. ¿Por qué? Porque hay donativos de este año que yo puedo lograr que si sale... Que todavía se pueden aplicar para este ejercicio fiscal. Que si la resolución me sale antes del 31 de marzo, lo hago efectivo para el ejercicio anterior. Claro. Sí, eso es un... Sí, este caso está para... Cortamos mucho porque la verdad es que no hay muchos juicios para que se lleven créditos fincados a las organizaciones. Por eso nos metimos mucho al estudio de esto para poderlo resolver. Y ahora lo que quiero hacer es, entérense organizaciones, sí está pasando, ya no nada más es ayuda por ayudar, ¿no? Ahora tenemos que cumplir puntualmente con ABC y Z. Preguntas para... ¿Cómo se llama usted? Maribel. Maribel Estudillo, dijo. Tres. ¿Qué tanto podría ayudar ahí la Prodecon si le entra? Entramos con ellos también. Y no. Sí, con ellos dedicamos algunas cosas con el contribuyente. No, hagamos todas las instancias, ahí nos ayudaron y bajamos otro poquito, ¿no? Y pero sí, eran 40, ahorita van a pagárselos. Sí, aún es mucho, o sea, para cualquier organización esa cantidad es el patrimonio de 3 o 4 años, pero esta organización sí tiene flujo y pues hay muchos tips de lo que debemos de cuidar. Yo quiero sacar esto donde les digamos, o sea, si vas a hacer el programa tienes que cumplir con A, B, C y Z para desvirtuar, o sea, me voy a adelantar. Son pocas las jurisprudencias que hay en la materia. Dos hay, nada más. No hay un criterio consistente en cómo se tiene que atacar, o sea, desde el punto de vista judicial. No, mi experiencia del crédito son 228 hojas. Correcto. No me sorprendería. Sí, 228.
Para quienes no hayan visto jamás un expediente de un crédito, 228 hojas no es nada. Es de los chiquitos. Comparado con el juicio de Pedro Infante. No, pues, sí, no sé. Digo, pero 228 hojas en un expediente de cualquier litigio. O demás, sí. O sea, no es nada. Nada. No, y también lo que pasa es que se nos si no pagamos este crédito, se van a ir a revisarnos los siguientes años. Ahorita nos vamos a autocorregir en los siguientes años para tener todo documentado de lo que dijeron que no. Y hacia atrás también los 2 años anteriores, porque la revisión llegó por 2016 y 2017. Me gustaría ver esa sentencia de desamparo. Con mucho gusto te lo Los conceptos. Quieren ser donatarios. No, se los voy a decir. Tener cuidado y hacer las cosas como nos lo dijo el abogado, en perfectas condiciones puntuales. Orden. Si el camino ya está dictado. Y es que comentaban, hay que profesionalizarse. Exactamente. Bueno, ¿dónde, cómo, qué hay que leer? Bueno, si hay ciertos libros, si hay cierta literatura respecto a la administración de organizaciones sin fines de lucro. ¿Ok? O sea, independientemente de esto, si existe una materia respecto a la administración de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Existen ciertos principios que hay que seguir. Digo, yo no soy ni contador ni administrador, pero conozco, o sea, algunos de ellos es, desde las mismas normas contables que nos van a aplicar, son distintas. El tipo de cómo vamos a llevar nuestra contabilidad es completamente diferente. Hay que buscar tener eficiencias en procesos que nos puedan disminuir los costos. Hay que buscar tener un orden, pero no solamente un orden cualquiera, sino es un orden que ayude a disminuir el margen de error humano en la mayor medida posible, ¿no? Existen algunas, existe mucha literatura para quienes tengan algún pasado o trasfondo de ingeniería industrial, por ejemplo, este tipo de metodologías de Lean y de Six Sigma y todo ese tipo de cosas para no equivocarse, para facilitar procesos administrativos. Existe toda una serie de, digamos, de pautas o de lecciones en cuanto a la administración, no solamente de empresas con fines de lucro, sino de empresas sin fines de lucro, cursos de actualización en la materia en la que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de rehabilitación, oye, nos estamos profesionalizando, nos tenemos que mantener actualizados, pero eso ya escapa mucho de la parte jurídica, ¿no? Eso ya es más bien una parte de, digamos, de la administración del día a día. De eso, pues, la verdad, puedo hablar muy poco, ¿no? Fuera de que existe. Si hay recursos, en algunas escuelas creo que está dando una especialidad o algún posgrado en la materia, pero hasta ahí. Incluso nos hemos dado, o sea, percatado, creo que ustedes, o sea, como tercer sector, que la parte de contabilidad es un tema que muy poco, o sea, se ha desarrollado en cuanto a literatura, porque los contadores realmente están enfocados a la parte de empresa, ajá. Entonces son los que realmente tienen el conocimiento fresco de cómo hacer el trato a nosotros como asociaciones civiles. Entonces eso, o sea, claramente también lo hemos estado identificando. También me da gusto que Maribel esté aquí y que nos esté pues, presentando que quiere realizar este tipo de documentación. Pero sí, yo creo que deberíamos también, o sea, como nosotros como sector, acercarnos al Colegio de Contadores y exigir que también se tome en cuenta que para la existencia y poder responder de manera acorde a la ley, debamos de tener conocimiento de cómo debemos de llevar a cabo nuestro tema administrativo y contable. De hecho, yo soy la representante de la comisión del colegio. Qué bueno. La comisión de personas morales no contribuyentes y el presidente de la vicepresidenta de la comisión. Y lo vemos, o sea, mucho en la Ciudad de México, pero también mucho en todos los estados que siempre nos piden esta información. O sea, cada vez más el gobierno nos está exigiendo que tengamos, o sea, detalle cada uno de nuestros reportes.
Está muy bien. Y es que veremos contador, abogado, La ley de prevención del lavado de dinero, o sea, todo se va... Actividades vulnerables. Una pregunta, por ejemplo, los contadores, como bien dice, no están especializados como en este tema, hay muy pocos. ¿Y no todos? dónde se puede capacitar los contadores? Lo digo porque me puse contador y no saben, pues este tema no saben, la verdad, mucho. Entonces, con ustedes... Yo soy también catedrática de la Universidad ONCE, yo la Universidad de Contabilidad y Finanzas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros transformando las fortalecedoras, la única que tiene el área de contabilidad desde hace 22 años? Nosotros albergamos a los institutos de organizaciones en el ámbito contable. Damos capacitaciones de contabilidad. ¿Cómo se llama? Con ellas, ya después con ellas. Yo les paso el contacto para que toda esa información vaya. Sí, porque ya pasamos de la parte legal a la parte contable. No, y es normal porque cada vez que hablas de un requisito, la gente empieza a decir, oye, ¿cómo lo cumplo, no? ¿Cómo lo llevo en orden, cómo todo? Y hay una parte en donde a mí un poco ya me escapa se escapa de mi área de experiencia y de conocimiento por obvias razones, ¿no? Pero vaya, fuera de saber que existe ese tipo de contabilidad, de saber que existe ese tipo de administración, saber que existen cursos, de saber que existe literatura, incluso cursos, digamos, si se busca la administración desde un punto de vista de simplificación de procesos, de eficiencias, desde un punto de vista, digamos, de gobierno corporativo, a lo mejor ahí podría tener un poco más, pero no es algo muy, digamos, fuera de la parte del gobierno corporativo, de la que ya hablamos, de los asociados, de cómo hay que estar, o sea, de cómo hay que mantenerse informado, de no tomar decisiones contrarias a lo que nos permite la ley, de lo que nos vienen nuestros estatutos, de que no se vaya a malinterpretar como una actividad con fines de lucro, de que estamos malversando fondos. Fuera de esa parte, en realidad hay muy poco en la literatura, al menos mexicana, pocos casos que se hayan expuesto judicialmente, como bien sabía la contadora, que nos den un margen de cómo podemos partir y de qué podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, también se forma una asociación, 10 miembros. De esos miembros, 5 dicen, yo no tengo tiempo, yo no quiero trabajar, yo no esto, pero no me salgo. Entonces, ¿hay alguna manera de obligar a su trabajo? Desde aquí yo soy una... Sí, como dije, a ver, y este es un tip, no tip. Los estatutos sociales, ¿se acuerdan hace ratito que cuando se lo platicaba a la persona que vino? Es decir, es el contrato por el cual se crea la asociación. Cuando estamos hablando de un contrato, ¿qué quiere decir? ¿No? Que puedo yo obligar a alguien a hacer algo si no me paga. Rige la relación que hay entre los asociados, ¿no? Entonces, si un asociado no está cumpliendo, a ver, hay desde la posibilidad de demandarlo, que la verdad no se los recomiendo porque ahí nada más ganan los abogados, ¿no? No, es verdad. O la otra es llegar a un acuerdo con esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? En buena onda, si no estás, salte, ¿no? Y dale el paso a una persona que sí quiera participar en esto y tan, ni siquiera se les liquida, porque volvemos a lo mismo, no es una acción que puedas comprar, no es algo que te tenga yo, un capital que te tenga yo que liquidar y devolver, o sea, es, oye, en buena onda, salte de esto, o si no, te puedo obligar a que cumplas con tus obligaciones, pero depende mucho de lo que digan los estatutos, ¿no? O sea, por eso digo, hay que ver qué obligaciones tenemos en nuestros estatutos, qué dicen, cuáles son las obligaciones que tenemos para los asociados que pactamos ahí. Sí, pero no es tan fácil, porque si en buena onda salte, pero pagas el notario a hacer los cambios, porque esa cosa que se dice hacer los cambios, si no eres para hacer esos cambios, la persona que se quiere salir te va a dar el dinero, pues te quedas ahí. Bueno, estamos hablando, o sea, estoy pensando en un escenario en el que los costos notariales sean, digamos, inferiores a lo que...
Sí, pero bueno, estamos hablando de que te sale más barato pagar los 8,000 pesos o los 10,000 pesos o lo que sea que seguir teniendo esa persona y, ¿no?, hacia un futuro, porque te puede representar una potencial responsabilidad más grande. Entonces, esa es otra cosa que también hay que saber juzgar, ¿no? A la larga, ¿qué es más barato? Digo, estoy asumiendo que el menor de los problemas son los gastos notariales. Y esta es, digamos, una reflexión más bien que he visto en clientes, tanto en el sector corporativo como en el sector pro bono, pero que con lo que sí los quiero dejar es, luego muchas veces por no querer pagar, digamos, algo barato en ese momento, a comparación de lo que va a ser a futuro, nos estamos comprando un problema carísimo a la larga, ¿no? Digamos, en este caso, pues, no sé qué está haciendo el asociado que no quiere trabajar o si esté metiéndonos en algún problema o no, pero si por 8,000 pesos te vas a dejar de una responsabilidad que te pueda representar toda la vida, salió barato, ¿no? O sea, no por estar escatimando en ese tipo de cosas, digo, y eso es más bien eso ya no tiene nada de jurídico, ¿no? Sino es más bien, ya es más bien como una estrategia, pero... Pero lo que sí puedes hacer es, a lo mejor, digo, igual no viene en la acta constitutiva, pero sí puedes levantar tus actas de asamblea. Cada vez que se reúnan, sabes que no está cumpliendo con lo que quedó. Y puede tener, vuelvo a lo mismo, responsabilidad en lo personal esa persona, ¿no? O sea, tiene una responsabilidad personal. Ahora, ¿qué es más barato? Si irlo a demandar o no, pues depende de realmente cuál es el objetivo que quieras. Porque, como bien nos podrá decir la contadora, un juicio, al menos civil, yo creo que en primera instancia te echará 6 meses. Fácil. Y, perdón, aparte también cuando no están asumiendo su responsabilidad, pero están como ocasionando problemas, pues la mejor manera a veces de orientarlos es decirles, entonces asumen tu responsabilidad y exigirle como que cumpla, y luego eso funciona perfecto. Eso, por lo menos recordarles que legalmente tienes una acción en contra de ellos. Yo les recomiendo a veces a los asociados que en sus estatutos sí coloquen que si no se presenten determinado número de sesiones, o sea, como lo más leve, para que no se sientan ofendidos, que si en determinadas sesiones no se presentan, no dan avisos y que solo será por justificación médica que se le tome como ausencia, dará proceso a quitarlo de su cargo. Su separación. Su separación, ¿no? De su separación y su cargo. Entonces, pues eso nos ha funcionado porque así no te peleas a ser tu amigo, ¿no? Simplemente como lo justificamos, como tienes muchos compromisos. Sí, que era lo que decía, ¿no? El tema contractual que conllevan los estatutos, esa es la manera más fácil. Ahora, si ya no lo tienes, si no lo pusiste en tus estatutos, el Código Civil sí establece ciertas obligaciones para los asociados, ¿no? Entre ellas, claramente está la de asistir a las asambleas, el no entorpecer la administración de la asociación, el no realizar actividades que contravengan los fines de la asociación, el no ocasionar un perjuicio, el mantener la confidencialidad como tengan que mantener, no otra cosa en conflictos de interés, etc. El problema que ello conlleva es cómo lo hago valer, ¿no? Si no vienen los estatutos, porque estamos hablando de ya como llegó el niño ahogado. Que es la mínima. Dice, no, pues cuando hagan la junta, sí asisto. Pero tú puedes hacer otras juntas, no nada más al año, no nada más una al año. Puedes hacerlas cuantas veces quieras, según las convoques. Hay unas que pueden ser ordinarias, que son las que tienes una vez al año, que me imagino en tus estatutos debe decir que entre los primeros 4 meses del cierre, después. Bueno. Hay que también checar. O sea, tú puedes llevar a cabo juntas, independientemente de que tengas una ordinaria al año, en donde apruebes estados financieros, en donde apruebes el ejercicio, etcétera. Tú puedes tener juntas cada vez que se requiera, siempre y cuando tengas el quórum establecido en tus estatutos sociales, que generalmente es de todos los asociados. Entonces, puedes tener juntas cuantas veces quieras. Si a esas juntas no va esta persona, ¿no? Eventualmente sí le puedes decir, oye, espérame tantito,
no estás cumpliendo con tus obligaciones, puedo separar. El problema es que al no venir establecido en los estatutos, y nada más, sino como un derecho que tiene la asociación, o digamos los demás asociados frente a esa persona, podría llegar a requerir en algún momento de una intervención judicial, ¿no? Queda nada más en la amenaza de esa posibilidad, o bueno, al menos de que la hagan valer. No, o sea, ir con un juez y decirle, oye, saca o cambio los estatutos. Pero generalmente para cambiar los estatutos de una asociación se requiere el voto favorable de todos los asociados. Y ahí el problema. No sé. Depende un poco de cómo venga ahí redactado, es ya algo muy casuístico. Bueno, siguiendo esta dinámica, vamos a decir que para salvaguardar los intereses de la propia sociedad y de los asociados, ¿qué cláusulas yo no puedo llamar de exclusión, pero sí de control, se pueden o se deberían establecer? La contadora dijo un ejemplo ahorita perfecto, ¿no? O sea, después de tantas ausencias no justificadas a una junta o incumplimientos reiterados de sus obligaciones, podrán ser separados del cargo meramente con un aviso, ¿no? Ese es digamos, lo que más o menos suelen decir. Más ligero y no tener problemas. ¿Un funcionario público puede ser miembro del Consejo Directivo? Esa es una muy buena pregunta. Depende. La regla general es no, digamos, pero hay algunos supuestos en donde llegan a participar siempre y cuando no sean actividades que tengan que ver con sus funciones. Exacto, eso es lo que tratas de evitar. Llega a pasar, aunque digamos la regla general es que es de esas cosas con las que hay que tener mucho cuidado, porque acordémonos que uno de los puntos es no tener ningún fin político y ese era partidista. Entonces, cuando estás hablando de un funcionario público, pues depende, ¿no? O sea, un diputado pues es raro, ¿no? Porque es un cargo de elección popular. Pues estás hablando, oye, fíjate que alguien que trabaja en la Secretaría de Salud, porque es doctor, es un asociado en mi asociación de, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Exacto, depende mucho, o sea, es muy general. La regla general es que no, por el tema partidista, pero puede haber algún caso donde a lo mejor sí. Tengo la duda, ¿es lo mismo el funcionario público a un empleado de gobierno? Sí. Creo que el problema es cuando se jubilan, que les checan todo donde han estado pues, trabajando. No. Digo, hay una discusión ahorita con una reforma a la ley ley de la administración pública, pero no sobre cuánto tiempo pueden pasar después de haber dejado el sector público en participar en una determinada actividad, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, a lo mejor sí es del SAT, no creo. Por ejemplo, con esto de un día para que está la campaña, yo les puedo pedir donativos, esto se contabiliza igual que cualquier ingreso, o bueno, si no entrara esa campaña. Desconozco la campaña, la verdad, yo no sé si... Es el 3 de diciembre y bueno, aquí se dio una plática y uno puede lanzar en redes, yo dono por a la asociación tal, por tal, y uno pone la cuenta y la gente dona. Ese día es un día que donas. Sí, son fundadores. Pero además el donativo es... directo a tu cuenta, a mi cuenta. Pero es hay diferentes plataformas. Pero no, es que... donde suben los programas y después ese día es el día de publicación. ¿Qué quiere decir? Hay unas que son por invitación y esas por invitación tú subes tus proyectos. ¿Qué pasa? Si un empleado de todas esas empresas de Estados Unidos te dona,
te lo duplica la empresa. Esas son por invitaciones, y ahora hay otras donde subes tu plataforma y son de duplicidad un solo día. Y te dicen en 24 horas nosotros tenemos para duplicar hasta tanto. Y lanzas por ellas y entonces tú donas y por cada peso que tú donas te lo dan y vas ganando rápido puntos. Que es lo de ya 3. ¿Y cuál es la pregunta, o sea, respecto a ese tipo de plataforma? Comentaban, haz tu proyecto si tú quieres, no sé, 10,000 por algo, por ejemplo, pues haz tu proyecto para que ese día tengas ese dinero, 100,000 o lo que tú quieras. Pero yo entendía que ese día tú haces en tu red y pones tu cuenta para que la gente te done. Por personal, te puedes subir en la plataforma, si ya la plataforma ya no tiene lugares, lo puedes subir, pero es como un movimiento social, no es como algo así estandarizado, y tú pones en tu página PayPal, subes, pero ese ya se le va a dar mucha difusión como el día filantrópico, para todos los proyectos, y entonces tú vas a decir, yo tengo mi programa de esto, yo tengo mi programa de esto, bla, bla, y ahí te van a donar, pero los que están en la plataforma les van a duplicar. Okay. Es una campaña, ¿y qué es lo que vas a hacer? Un recibo de público en general, si nadie te solicita recibo, pero creo que se en el momento y en el día. Pero estas campañas, perdón, es que yo la verdad no sé de esas campañas, pero tienen por objeto fondear un proyecto particular. Diferentes proyectos. Puede haber un proyecto de salud y suben 50 proyectos de diferentes organizaciones. Sin un rendimiento, es nada más donación. No, es pura donación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, vamos a publicitar 3 meses esta campaña de atención médica. Y estas 50 se suben, se mandan, dan mucha publicidad. Y entonces dicen, día de duplicación, a lo mejor tú tienes $700, pero el día de la duplicación invitas a todo el mundo para que te duplique. Con lo que hay que tener cuidado cuando somos una donataria autorizada, y yo creo que la contadora ya sabe para dónde voy, es el comprobante. Sí, es lo que yo les digo, que para poder cumplir no tener problemas, ahí nosotros estandarizamos y decimos, tu comprobante, si necesitas tus recibos donativos, envía este correo y será durante el mes que corresponda. Y si no, todo se pone en nota, todo se irá a un recibo del público en general. Y entonces así no tenemos problemas. Si él lo quiere, ya no se lo podemos dar el mes siguiente. Y le ponemos porque no se lo podemos dar el mes siguiente, le ponemos la normatividad, la regla de por qué no se lo podemos dar. Porque acordémonos que no expedir los comprobantes cuando los tenemos que expedir es un incumplimiento grave de nuestras obligaciones, ¿no? Y por eso sí podemos llegar a perder el registro. Entonces, el problema que tienen estas tecnologías es que si bien nos facilita muchísimo operativamente el estar recibiendo y captar recursos, también conlleva la emisión, o sea, tener un proceso simplificado para poder emitir esos comprobantes como corresponda, porque si no, el problema es que el que se queda con la responsabilidad frente al SAT, oye, ¿por qué no emitiste el comprobante? ¿De dónde compruebas este ingreso? Es la donataria. Perdón, independientemente de que le beneficie al donante, si el donante no lo recibió, no lo quiso recibir o lo tiró, bueno, no, porque los expiden electrónico, pero lo que sea, ese no es el problema lo tiene la donataria si no lo puede comprobar, ¿no? Sí. Por ejemplo, las figuras públicas que te apoyan para una campaña y colectan de esta forma. Dóname, y yo lo voy a donar a la fundación. ¿De quién es? Las figuras públicas. Las donaciones se hacen para la figura pública. Y la figura pública Eso tiene un trasfondo político y que no soy experto en materia electoral, pero estoy casi seguro que no debe de estar, o sea, que debe de estar, si no, no permitido, sino probablemente bastante bien supervisado. Porque eso, acuérdense que lo que estamos buscando, uno de los requisitos principales de una asociación es tener fines apartidistas y apolíticos, ¿no? Si un determinado candidato de tal o cual partido quiere hacer un fideicomiso, una sociedad, que para ayudar, que para apoyar, que para todo eso, no tiene nada que ver con este tema. Tiene un trasfondo completamente político, ¿no? Pero un deportista, ¿qué tiene que ver con lo de la política? Pregúntenle a Ana Gabriela Guevara.
Es que depende cuál es el destino del dinero, no el sujeto. No reciben el dinero. O sea, ellos no reciben el dinero. No. Solo promocionan. Solo promocionan a una asociación. O sea, son embajadores, son simplemente Teletón. O sea, ¿cuántos artistas no promueven Teletón? Pero ellos no reciben el dinero, lo reciben Teletón. Cuando estamos hablando de figura pública, perdón, a lo mejor yo entendí. Es embajador, se le llama embajador. Oh, okay. Sí, quizá yo entendí como figura pública como un candidato o algo así. Dije, sí, no, ahí sí, la verdad, está muy complicado. Es como la Fundación Rebeca de Alba, ella no recibe el dinero, lo recibe la fundación. Sí, y a lo mejor tienen algún artista que sale y dice, oye, sí, eso sí. Incluso muchas veces ellos donan su trabajo a la asociación. Como lo hacemos muchos nosotros los abogados, o como lo hacen contadores, o todo, que son donaciones. Pero fuera de ahí no estamos hablando de algo más, ¿no? Pues, claramente una figura política pues es algo que sí levanta muchas cejas. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no para... Por ejemplo, para los donativos internacionales, esos no requieren donataria. Bueno, yo he visto que ahí, por ejemplo, ¿cómo se maneja fiscalmente? O sea, ¿cómo es la Mira, aquí sí ya es un poco más complicado porque depende de cada país y depende de qué tratados tenga México con ese país. O sea, si hay un tratado en México con Estados Unidos, si no hay un tratado, si se están haciendo estas donaciones, si se les puede emitir el comprobante, si son personas extranjeras, pero que te realizan actividades empresariales en México, si no realizan actividades empresariales en México, hay muchos factores que considerar. O sea, no te podría yo dar una respuesta simple y tajante. Bueno, ahí, o sea, en México se emiten dos tipos de autorizaciones, para recibir donativos nacionales o para recibir donativos del extranjero. La diferencia, si tú no tienes la autorización para recibir donativos del extranjero, no significa que no los puedas recibir. Sí los puedes recibir, pero para el donante extranjero no va a ser deducible, porque tú no tienes la autorización para recibir donativos internacionales. Bueno, los donativos del extranjero solo son para Estados Unidos, que hacen la alineación con el 55 de ellos, y puedes recibir de otro lado del mundo porque no tenemos ningún convenio de doble tributación más que México-Estados Unidos. O sea, cuando te otorgan la de donataria autorizada extranjero, dice ahí está certificado que es para evitar la doble tributación en México-Estados Unidos. Y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, para que sea más fácil atraer los donativos de allá, abrimos una donataria en el extranjero que tarda 5 días, y entonces hacemos nuestro rol para que pueda pasar más rápido los donativos, cuando son donativos en especie, especialmente de los hospitales. Pero te digo, nada más donataria autorizada es México, Estados Unidos. No tienes para ningún otro lado hay. Había un tratado para Israel, no funcionó, pero somos México, Estados Unidos, y puedes recibir de cualquier lado del mundo. Ellos te piden 3 avales gubernamentales. Como ahora ya no podemos pedírselo al gobierno, el aval gubernamental lo estamos poniendo. Si tienes clínica, hay un registro federal, el anexo 14 y la declaración de transparencia. Y esos son tus avales gubernamentales formales, no autorizados con una carta, pero nosotros redactamos ahí qué es la situación que está pasando. Pero esos son los avales ahora. Por eso muchas veces, ¿por qué no sacamos? ¿Para qué sacamos el PRIM si no hay fondos federales? No, es que ese también es un indicador de transparencia muy bien visto por el extranjero. Entonces, si recibes un donativo de Europa, de España, de Argentina, de Costa Rica, ¿les emites aquí tu comprobante fiscal? Un donativo de... no puedes poner los datos de ellos, pones el RFC genérico del extranjero y lo importante es el convenio, la convocatoria, o sea, hacer el expediente, la convocatoria, el expediente, el convenio, los acuerdos, porque ellos, por ejemplo, en Alemania nos piden que se hagan revisiones auditadas cada semestre y nos piden que sea
auditor que esté en el Colegio de Contadores, por ejemplo, ¿no? Entonces te piden la firma del Colegio de Contadores para que puedas ser auditado. Entonces, esos son los indicadores, pero puedes recibir de quien te den donativos, premios. Sí, sí. Yo le pongo los datos, le pongo el RFC genérico y luego le pongo una nota según un convenio de ABCC. La última duda, antes, les pedimos nos dejen sus encuestas, por favor. Última duda, ¿cuál es la diferencia de si yo hago un evento y las personas, yo les digo, es una cuota de recuperación y alguna de ellas dice, sí, pero yo necesito un donativo, un recibo de donación y todos los demás dicen, no, a mí lo que me interesa es un comprobante. ¿Se hace el comprobante general más el donativo? No es. Los donativos no pueden ser negativos ni remunerativos, lo que te permite no hacer una simulación de actividades. Cuando se hacen los eventos, tenemos una práctica en el sector que dice, vas a venir a un congreso y te doy un recibo de donativo. No, deben de dar una cuota de recuperación porque para eso estuvieron autorizados. Si vas a hacer un evento, solo le vas a poder dar sobre el remanente. Si el boleto te cuesta 1,000 pesos y tu costo real son 400 pesos, sí, la diferencia sí se convierte en donativo y le podrías dar el donativo. No todo se va al público en general y se va como un evento y se va como un ingreso no objeto que tienes que sacar la determinación si rebasas o no rebasas el límite del 10% de los ingresos. Por eso lo entendí. Entonces, ¿es cuota de recuperación? No es cuota de recuperación, es un recibo simple del servicio del evento. Vas a poner en una factura y vas a poner tantos boletos vendidos de tal evento. ¿Y cuándo es cuota de recuperación? Cuando es tu actividad principal, primordial. Ejemplo, si eres una organización que se dedica a dar servicios médicos, y todos tus servicios médicos, la consulta ginecológica, la cirugía, eso es cuota de recuperación. Te pagan un precio por debajo del precio de mercado. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por haber atendido el taller. Si tienen más dudas, más preguntas, por favor, contáctenos. Ya les dejamos ahí lo que es la página de Appleseed. Si tienen alguna pregunta en específico para el licenciado, también a través de nosotros. Y también, pues, agradecer a la red de fundaciones del Grupo México, el que nos brinde también estos espacios para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre los temas legales y, como dices, ir profesionalizando más a nuestro sector. Pues Y hasta contados. Gracias. Gracias a todos. A nombre de nuestra directora Jessica Pons, la red de asociaciones les da las gracias por haber asistido el día de hoy. Y bueno, como les comentamos, el video va a estar disponible en nuestro canal de Facebook y en nuestra plataforma, el video de la sesión de hoy. Okay. Gracias. Antes, como llegué tarde, me estaba conectando, pero no se veía nada, no veía nada. Es que, bueno,